Nos encontramos, amado hermano, con una situación donde Pablo se separa de Silas porque anteriormente habían tenido un problema en la ciudad de Tesalónica. Entonces, Pablo se va a Atenas y vemos en el capítulo 16 que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, hermanos, vemos que metámonos en el panorama de Pablo, donde llega a una ciudad y lo primero que encuentra es idolatría. Entonces, dice la Biblia que su espíritu se enardecía. La palabra enardecer, viendo en los significados, no lo apunté, pero decía que enardecer era algo como enojarse y que su espíritu se molestaba por ver a la ciudad en esa situación. Y entonces Pablo dice, verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vemos, amado hermano, que entonces Pablo enardecía al ver a la ciudad así, inclinada a la idolatría, y entonces él empezaba a discutir con los que más o menos, o en ese momento, en esa ciudad, eran los que más sabían acerca de los dioses. Entonces, entrando en el panorama, Pablo es llevado al Areópago. El Areópago era un lugar donde se reunían y donde estaba la mayoría de sus dioses, y ahí había, según lo que investigué, habían ciertos líderes en los cuales Pablo llegó a presentar defensa de su fe. Y entonces ellos les preguntaban: queremos saber qué es lo que tú estás predicando, porque hemos escuchado que tú estás diciendo palabras nuevas que a nuestros oídos nunca habíamos llegado. Entonces, vemos a Pablo meterse en una ciudad donde nunca habían conocido al Dios verdadero, pero que sí adoraban a otros dioses. Y entonces Pablo ve una leyenda que dice: al Dios no conocido. Y vemos que en su inteligencia de Pablo se refiere y les dice: veo que ustedes tienen este altar, y le dice: al Dios no conocido. Entonces yo vengo y les voy a hablar de ese Dios no conocido. Y entrando en esto, me llevaba a lo siguiente: ¿qué tanto conocemos al Dios que estamos adorando? ¿Por qué? Porque vemos que Pablo llega a una ciudad donde adoraban y se jactaban de todos los dioses que tenían, Atenas. Pero entonces Pablo ve una leyenda que dice: al Dios no conocido. Era tanta la idolatría que había en la ciudad que entonces ellos se habían hecho un Dios que no conocían, pero estaban adorando. ¿Y qué pasa? ¿A qué voy con esto? De decir: ¿qué tanto yo conozco al Dios que estoy adorando? Domingos anteriores nos predicaron acerca de los nombres de Dios, y vemos que Dios se presenta y se manifiesta dependiendo de la situación de cada persona. Y conforme a eso, nosotros vamos conociendo un poquito más al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa? Aterrizándolo al ámbito iglesia, dentro de una iglesia, ¿usted cree que puede, bueno, ya se nos ha predicado, pero puede haber idolatría dentro de la iglesia? Efectivamente. ¿Puede haber personas que adoren a Dios sin conocerlo? También.
Tenemos a un Dios que no se enfrasca en un solo término, sino que es un Dios grande, sublime, un Dios excelso. Entonces, nosotros debemos conocer al Dios que estamos adorando. Amén. El ser humano es un adorador por naturaleza. Una parte de nuestro cuerpo siempre buscará adorar a algo o a alguien, y ese alguien es mejor que sea Dios. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Se nos ha dicho que, bueno, dicen los que saben, los teólogos, que cuando Dios sopla de su espíritu en nuestra vida, ese espíritu siempre está en constante búsqueda de adoración. Entonces, el ser humano siempre está buscando una cosa que adorar. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Vemos aquí en el pasaje de Hechos 17 que Pablo se va a una ciudad llena de idolatría. En esa ciudad había dioses de todas las cosas, y no solamente ahí, sino vemos en diferentes partes de la Biblia donde se nos muestra que siempre el ser humano se crea imágenes o dioses a los cuales adorar ante la falta de conocimiento de Dios. Entonces, esta pregunta me la hice ayer y es muy cierta ya cuando estaba afinando esto, de decir, ¿por qué no conocemos no es cierto? ¿Por qué en la iglesia hay idolatría? Porque no está conociendo al Dios que está adorando. Entonces, la iglesia empieza a buscar en otra parte un Dios. Verso 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿A qué voy con esto, hermano? ¿Qué provoca la idolatría en nosotros? Se va a escuchar feo, pero que nosotros seamos ignorantes y que no conozcamos al Dios que se nos está predicando. Y entonces se puede parar aquí alguien y predicarnos, y nosotros vamos a decir, ¿qué querrá decir con lo que está predicando? ¿Por qué? Porque no estamos conociendo al Dios que nos están predicando. Aquí la Biblia dice que Pablo estaba predicando el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Dentro de la iglesia siempre se debe predicar a Jesucristo, palabra de Dios, nunca nada más, nunca vida de los predicadores, no, siempre debe ser palabra de Dios. Y entonces, vemos aquí, hermanos, que los de la iglesia, que los de la ciudad de Atenas estaban tan corrompidas sus mentes que cuando se les presenta a Pablo con el evangelio de Jesús, empiezan a decir, ¿qué querrá decir con toda esta palabrería? Porque parece que está hablando de nuevos dioses. Y entonces llega a pasar que a nosotros nos predican de un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios eterno, un Dios bondadoso, un Dios proveedor. Y entonces nosotros decimos, ¿qué nos querrán decir con eso? ¿A poco Dios puede hacer eso? Y así como que pues llevas, no sé, tanto tiempo dentro de la iglesia y adoras a un Dios y no lo conoces como un proveedor, como un Dios amoroso, como un Dios perdonador, como un Dios misericordioso. Y entonces por eso luego llegan a haber dudas dentro de la iglesia, y entonces empiezan a buscar dioses dentro de la iglesia. Y se escucha feo así decir se buscan dioses, pero pues entendamos una cosa, de cuando hablamos de dioses podemos, nos predicaban hace 8 días de los becerros de oro, ¿no? Un predicador lo podemos hacer nuestro Dios, alguien que dirige la alabanza para nosotros también puede ser nuestro Dios. Y recapitulando un poco de los nombres que nos dieron acerca de Dios, de un Dios proveedor,
cuando no conocemos a ese Dios como proveedor, entonces nosotros hacemos Dios a nuestro trabajo. Porque decimos, ok, y bueno, al menos a mí esto me pegó mucho porque tantas veces dejé de venir aquí temprano para predicar por estar trabajando y decir, ¿saben qué? Pues como que la cosa no va por ahí, porque ya entonces mi prioridad era mi trabajo porque me daba dinero y ya no Dios. Y entonces, en vez de conocer a ese Dios como proveedor, yo estaba luchando en mis propias fuerzas. Y eso, a la larga, puede ser idolatría. Porque, ¿qué nos dicen? ¿Por qué no se viene? Es que estoy en el trabajo. Y dice, pero sí, pero la bendición de Dios está acá en la iglesia. No, es que la bendición de Dios está en mi trabajo y yo me quiero quedar horas extras hasta para ganar más. Y al fin y al cabo ese dinero nunca nos dura. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo Dios al trabajo. También nos hablaron de un Dios sanador. ¿Y qué pasa cuando no conocemos a ese Dios como sanador? Entonces empezamos a hacer dioses a los doctores. Y los doctores tienen su Dios. Esas serpientitas por algo tienen ese símbolo, porque es su Dios para ellos. Y hay algunos casos que sí dicen, no, pues todo esto es para gloria de Dios, de doctores que dicen, y hay otros que dicen, es que para qué le dan la gloria a Dios si yo fui el que te operó, no sé, y toda esa cosa, ¿no? Pero entonces cuando nosotros empezamos a conocer al Dios que estamos adorando, todo eso queda en segundo término. Y para nosotros empezamos a conocer a Dios y nos vamos alejando más de la idolatría, porque la idolatría en nuestra vida va a producir que no sepamos distinguir cuando nos están hablando del único Dios verdadero. Amén. Verso 19, y tomándole le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Vemos, hermano, que lo llevan al Areópago a que presente defensa de su fe. Y vemos aquí a Pablo, vemos en Pablo a un hombre que sí conocía al Dios que estaba adorando. ¿Por qué? Porque llega a Areópago y delante de todos, por decirlo así, líderes religiosos de cada Dios que había ahí, les dice, ¿saben qué? El Dios que yo estoy presentando es el único Dios verdadero. A ese que ustedes le hicieron un altar y que pusieron al Dios no conocido. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la idolatría de la ciudad de Atenas era tanta que siempre buscaba algo nuevo que adorar. ¿A qué voy con esto, hermano? Que nosotros debemos tener cuidado de las enseñanzas que se nos imparten. Y no digo que aquí nos enseñen mal, porque no es el caso. Pero en casa muchas veces se nos ha dicho, ¿qué tanto estamos escuchando en casa? ¿Qué tanto vemos?
tienes una iglesia donde congregarte y estás ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones: en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, en la congregación El Buen Sembrador. En la calle 14, número 26 de la Colonia El Sol, en la iglesia Filadelfia. Vas a ser bienvenido y podemos compartir, podemos enseñarte la palabra del Señor. Todos los programas que salen en la tele, en la radio, las pláticas que tenemos con las personas en la calle, hacen ver a Dios en donde no está Dios. ¿A qué voy con esto? Nos dicen, ¿sabes qué? Vuelvo al ejemplo del trabajo, porque es algo que por lo menos a mí me pegó, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues no es necesario que vayas a la iglesia, sino ahí en tu trabajo, pues adórale y ya deja de ir a la iglesia porque pues no es tan necesario, ¿no? Y nosotros, escuchando esa plática, al principio podemos decir, ¿sabes qué? Pues si no es por ahí el caso y uno sigue viniendo, pero a la larga, si seguimos escuchando esas pláticas, vamos a terminar siendo convencidos. Y yo les decía que el ser humano por naturaleza siempre va a buscar algo que adorar. Y si nos vamos enfocando más en las cosas de afuera y no en la palabra de Dios, el mundo nos va a absorber. Nos va a decir, ¿sabes qué? Ya no es tan necesario que vayas a la iglesia, sino en cualquier lugar ahora sí que nos dicen, tú dices que Dios está en todo lugar, no es tan necesario que vayas a una iglesia a congregarte. Y dices así como que en otra de las cartas dice, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? O sea, así como que, no, es que a mí me han enseñado que debo de congregarme. ¿Por qué? Porque a través de congregándome yo puedo ofrecerle un sacrificio vivo a Dios. No solamente en la iglesia, sino también afuera. Pero dentro de la iglesia aprendemos más. Amén. Entonces vemos aquí que Pablo es llevado al Areópago y le dicen, queremos que nos muestres ese Dios que tú estás predicando. Nosotros, hermanos, debemos estar firmes en lo que hemos creído, para que así a su vez a nosotros no nos muevan de lo que estamos creyendo. Pablo llegó a una ciudad llena de idolatría. Y Pablo se enfocó en una inscripción que decía, al Dios no conocido, y en esa se enfocó para predicar del Evangelio de Jesucristo. Entonces, va a llegar un momento en el que a nosotros vamos a llegar con personas y decirles, ¿sabes qué? Pues realmente lo que tú estás adorando no es verdad. Y te va a decir, ok, yo quiero saber lo que tú estás predicando, y entonces es ahí donde nosotros vamos a demostrar qué tanto conocimiento tenemos del Dios que estamos adorando. Y entra un poco la teología, donde nos dice el nuevo término de teología, la experiencia que hemos tenido con Dios. Cada uno va a mostrar a un Dios conforme lo hemos conocido. Si yo lo conocí como un Dios sanador, yo tengo que enseñarle a las personas a ese Dios sanador. Si alguien lo conoció como un Dios amoroso, un Dios proveedor, tiene que mostrarle a las demás personas como ese Dios proveedor. Y no que las personas vengan a nosotros y nos conviertan y nos alejen del conocimiento que ya tenemos de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo se presenta delante de
de todos los atenienses y les dice: yo les vengo a predicar del Dios que ustedes adoran, pero que no conocen. ¿Por qué? Porque llega a pasar que adoramos a un Dios que ni siquiera nosotros conocemos. Amén. Verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿A qué voy con esto? Muchas veces se nos ha dicho que tenemos a un Dios que está distante de nosotros. Y Pablo les dice: no es el caso. Dice: ustedes buscan palpar a Dios en una imagen, pero el Dios que yo les predico no se va a encerrar dentro de una imagen, porque no necesita oro, no necesita bronce. ¿Dónde está? 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento de todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Vuelvo a lo mismo, muchas veces se nos ha dicho que para poder sentir algo debemos de ver, y no es el caso con el Dios que nosotros tenemos, porque Dios lo podemos sentir dentro de nuestra adoración. Amén. El Dios que nosotros tenemos no se va a encajonar en una imagen, porque para Él no es necesario, porque Él es creador de todas las cosas, y todas las cosas existen por Él y para Él. Entonces Él no va a necesitar que lo encajonemos dentro de una imagen o dentro de algo que a nosotros podamos decir: es que, no sé, esta bocina está bonita porque ahí es un Dios para nosotros, y entonces decimos, pues, el Dios de las bocinas, ¿no? Y no va por ahí el caso. Nosotros tenemos a un Dios que va mucho más allá de los conceptos humanos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sublime, un Dios eterno, un Dios grande, que no lo podemos encajonar en ciertas cosas para poderle adorar. Y entonces Pablo les dice, verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyos somos. Entonces, Pablo anteriormente les había dicho que por la sangre de Él hizo que nosotros fuéramos linaje suyo. Entonces, ahí Pablo estaba mostrando el Evangelio de Jesucristo ante la ciudad o ante los atenienses. ¿A qué voy con esto? A que nosotros debemos siempre predicar el Evangelio de Jesucristo a esas personas que están encerradas en la idolatría, para que así a su vez ellos puedan conocer al Dios que nosotros estamos predicando a través del conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Pablo no había visto a Jesús, pero había sido instruido y enseñado en el Evangelio. No lo había visto, no quiero que se malinterprete,
no había visto el sacrificio así, por decirlo en vivo, pero sí había tenido el encuentro con Jesús en su conversión. ¿A qué voy con esto? Tal vez nosotros no hayamos vivido en el tiempo donde Jesús se sacrificó por amor a nosotros, pero sí, yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos tenido ese encuentro con Dios, donde nos ha hecho sentir que por su sangre fuimos salvos. Y entonces, si nosotros ya tuvimos ese encuentro con Dios, no podemos decir que no conocemos al Dios que estamos adorando. ¿Y a qué voy con esto? A que nosotros, por ponerlo así, ya no estamos para, como se nos había dicho antes, hacer becerros de oro ni tener idolatría. Y que nuestros afanes diarios no los hagamos dioses. ¿Por qué? Porque, como se nos ha dicho, podemos hacer un Dios para nosotros, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestras mamás, a nuestros papás, al trabajo, al dinero, a todo menos a Dios. Y entonces es ahí donde pues decimos conocer a Dios, pero no lo estamos adorando como realmente se merece. Y Pablo aquí les está diciendo, llega a una ciudad y, por ponerlo así, imagínense llegar aquí, que llegara Pablo a esta iglesia y dijera, yo veo que la congregación se ha hecho muchos dioses, pero pues aún así tienen una inscripción que dice que adoran a un Dios que no conocen. O sea, como que no habría coherencia en lo que nosotros estaríamos predicando. No sé si me da a entender hasta este punto. Es por eso, hermano, que es bien importante conocer a Dios por medio de la palabra y en constante comunión con Él, para que así nosotros no empecemos a ser dioses dentro de la iglesia. Amén. Verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándolo puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Linaje suyo somos. ¿A qué voy con esto? Aquí fuimos escogidos por Dios. Entonces nosotros debemos vivir bajo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Porque en Él vivimos. Si nosotros conocemos al Dios que estamos adorando, entonces nosotros vamos a vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a conocer a Dios mediante su palabra, y mediante su palabra nosotros empezamos a llevar una vida correcta de vivir delante de Dios. Entonces, Pablo les está diciendo, por Él vivimos, y nos movemos y somos. O sea, dependemos 100% de Dios. He escuchado muchas veces decir a personas, es que ya no quiero seguir viviendo, y así como que, a ver, espérame, no es porque tú lo decidas, sino porque Dios va a decidir cuándo va a llegar tu momento, ¿no? Y he escuchado también a personas decir, yo lo voy a hacer porque pues se me da la gana, ¿no? Es decir, pues ya le pediste permiso a Dios. O sea, si ya le pediste permiso a Dios, todo se va a dar. Si no, entonces no se va a dar. Cuando yo quiero hacer algo y le pido permiso a mi mamá, no sé, comprarme algo, ¿no? Y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? ¿Cómo ves esto si me compro, no sé, una computadora, ¿no? Y mi mamá va a decir, pídele permiso a Dios. Si Él te dice que sí, pues se va a dar la oportunidad de comprarte una computadora. Y pues ahí vemos realmente la diferencia de una persona que conoce a Dios y de una persona que no conoce a Dios.
Porque si yo conozco a Dios, pues lo que voy a hacer, voy a pedirle permiso. Porque aquí Pablo dice, por Él nos movemos y por Él somos. Todo lo que nosotros hagamos siempre va a depender de Dios. Y es entonces cuando pues uno le pide permiso a Dios y si Dios da el visto bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Pero cuando Dios da el visto que dice Dios, ¿sabes qué? No, entonces ahí pues vemos que se pueden complicar un poco las cosas, porque pues si vivimos por medio de Dios debemos entender que es la voluntad de Dios que no hagamos ciertas cosas. Y entonces Pablo se los dice a los atenienses porque pues estaban tan distorsionados en la idolatría y pues ya hacían lo que bien se les parecía, adorando a dioses que pues para ellos era así wow. Y les dice Pablo, es que por ahí no va la cosa. Ustedes están adorando a un Dios que no conocen, según la descripción, pero dice, y yo les presento a ese Dios que por Él vivimos, que por Él nos movemos y que por Él somos. Entonces, ustedes, si quieren conocer a Dios, debemos entender esas tres cosas. Por Él y para Él vivimos, por Él nos movemos y para Él somos. Si nosotros no entendemos esas tres cosas, entonces nosotros podemos correr el riesgo de sí, caer en la idolatría y hacer lo que a nosotros bien se nos plazca, y aún así nosotros decir, es que sí conozco a Dios, pero cuando pues no vivimos bajo la voluntad de Dios, ni le pedimos permiso, ni nos guiamos o no lo conocemos a través de la palabra, entonces estamos adorando a un Dios que no conocemos. Amén. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de los hombres. Entonces, Pablo les está diciendo que nosotros ya somos linaje de Dios, y como linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad de Dios se va a encerrar en oro, en bronce o en alguna escultura hecha por manos o de la imaginación de los hombres. Debemos tener cuidado lo que nosotros imaginamos, porque aún nuestra imaginación puede hacer que hagamos dioses dentro de nuestra vida misma. Amén. Pablo les está diciendo, ustedes al ser linaje escogido de Dios deben entender esto, que la divinidad de Dios no se va a encerrar en alguna imagen hecha de oro, de bronce, de plata o de alguna escultura hecha por la mano de un hombre, ni de su imaginación. ¿Por qué? Yo les decía en un principio que el ser humano es muy dado a adorar algo. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Vemos algo bonito y, por decirlo así, ¿no? Los enamorados le dicen a su novia, es que tú eres mi adoración. Y ahí ya están adorando a otra cosa y ya no a Dios.
igual los esposos a la esposa o la esposa a los esposos, viceversa, o a las mamás a los hijos, de decir, ay, es que mi hijo es mi adoración. Y pues ahí pues ya estamos así como que cometiendo el error, ¿no? De adorar algo que no debe ser adorado. Entonces Pablo les está diciendo, tengan mucho cuidado aún de su misma imaginación, porque su misma imaginación puede hacer que ustedes empiecen a hacer o presentar la divinidad de Dios en alguna imagen. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pues al ver que Moisés estaba allá arriba, en su imaginación hicieron un becerro. Muchas veces a nosotros nos dicen, es que Dios está tan lejos de nosotros que debemos acercarla a nosotros haciendo una imagen. Y Pablo aquí les dice a los atenienses, es que el Dios que yo les estoy predicando no está lejos, está más cerca de lo que ustedes se imaginan. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la iglesia podemos creer que Dios está distante de nosotros y decir, es que Dios solamente se presenta cuando está predicando tal hermano, o cuando está ministrando tal hermano, o cuando está orando tal hermano. Y ahí es cuando Dios desciende. Entonces decimos, no va por ahí el asunto, porque entonces ya nuestros ojos se están fijando en la persona que está ministrando en ese momento. Y Pablo les está diciendo, es que la divinidad de Dios no se va a encerrar en una imagen, en una persona o en algo que estás imaginando. Dios está en todas partes, Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Entonces, Pablo les está diciendo, en otras palabras, tú me estás pues poniendo en una inscripción al Dios no conocido, a ese Dios que no conoces, tú lo imaginas lejos, pero ese Dios está más cerca de lo que tú estás pensando. Y Pablo les está diciendo, entonces, tú como linaje escogido de Dios debes entender una cosa, que Dios no se va a encajonar en una imagen, sino Dios se va a mostrar a ti dependiendo la necesidad que tú tengas, porque solamente así tú lo vas a conocer. Tú vas a conocer a Dios, hermano, cuando nos metamos en la palabra, cuando estudiemos la palabra, cuando nos nutramos de la palabra. ¿Por qué? Porque así vamos a entender que debemos vivir bajo la voluntad de Dios, debemos ser como Dios nos manda y que Dios está en todo lugar. Cuando nosotros entendemos que Dios está en todo lugar, entonces nuestra manera de vivir y de pensar va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya estamos conscientes de que tenemos a un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Y entonces nuestra adoración o nuestra manera de adorar va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos conociendo al Dios que estamos adorando. Amén. Y viene la oposición de la gente, ¿no? Por decirlo así. Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ¿ya te oiremos acerca de esto otra vez? Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa, hermano, cuando nuestra mente ya está, por ponerlo así, que no se escuche mal, pues corrompida? Hay otra palabra, pero no me acuerdo cuál. Que cuando nos prediquen de Dios, entonces va a pasar lo que a estos varones les pasó, que se empezaron a burlar. Yo no les voy a preguntar cuántos de los que están aquí creen que Jesús resucitó de los muertos, porque yo estoy seguro que todos creemos que Jesús resucitó de los muertos, que Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó y que ahorita está sentado a la diestra del Padre. Entonces, estos varones, cuando escuchan oír esto, se empiezan a burlar. ¿Y qué pasa? Que Pablo, vemos que dice la Biblia, que Pablo salió de ahí, pero no salió solo, sino salió con algunos que creyeron, con Dionisio
uno de los que estaban ahí, de los principales en el Areópago, y con una mujer llamada Damaris. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte y estás ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones, en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, en la congregación El Buen Sembrador. En la calle 14, número 26 de la Colonia El Sol, en la iglesia Filadelfia. Vas a ser bienvenido y podemos compartir, podemos enseñarte la palabra del Señor. A que muchas veces se van a burlar de lo que nosotros creemos. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, nuestra adoración va a cambiar. Y la gente que no, por ponerlo así, que no conoce al Dios que está adorando, al ver que nosotros adoramos de una manera diferente, se va a empezar a burlar de nosotros. Porque va a decir, es que así como tú adoras, pues no es la manera correcta. Y por poner un ejemplo, burdo tal vez, pero cuando está, no sé, la administración aquí, y entonces alguien que conoce a Dios y está teniendo esa experiencia con Dios, cae postrado al piso, para la gente que es madura, va a decir, es que está adorando de una manera especial para él. Pero va a haber gente que se va a burlar porque se postró. Y entonces siempre va a haber oposición en lo que nosotros queremos conocer de Dios y en nuestra manera de adorar. Pero de nosotros depende que eso no nos afecte. Porque vemos aquí que Pablo no se puso a discutir con los que se estaban burlando ni les empezó a decir de cosas, no, sino que Pablo en su madurez dijo, ok, yo ya les presenté a Jesucristo, yo ya les enseñé lo que les estoy predicando, pero si ustedes se burlan, yo me voy. Es decir, yo no voy a poner así como que a discutir con ustedes, porque pues lo que yo les estoy enseñando es verdad, y no porque una persona se empiece a burlar va a dejar de ser verdad. Y entonces vemos que Pablo se retira de ahí, pero no se retira solo, porque a través de nuestra adoración y de lo que nosotros mostremos al mundo, de lo que conocemos de Dios, sí va a haber gente que va a querer conocer de ese Dios. Y aunque muchas veces, porque va a llegar el momento de decir, es que, no sé, yo les hablo aún en el trabajo, ¿no? Decir, es que yo siempre estoy predicando de Jesús a mis compañeros, yo siempre les trato de enseñar al Dios, no sé, que tal vez me cambió a mí la vida y mis compañeros se burlan, pero pues siempre va a haber alguien que va a estar interesado en conocer al Dios que nosotros estamos predicando. ¿Vemos que a raíz de eso Pablo dejó de predicar? No, o sea, Pablo siguió predicando el Evangelio de Jesús.
Sí, se burlaron de él, pero a él no le importó y siguió predicando el Evangelio de Jesús. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Que predicamos y se burlan de nosotros y decimos, no, pues para que se estén burlando, pues ya mejor no predico a Jesús. Y pues empezamos, en vez de adquirir más conocimiento de Dios, pues nos vamos alejando más, porque pensamos que a través de acercarme más a Jesús, más burlas voy a traer a mi vida. Y pues no es el caso, sino que nosotros debemos conocer más a Dios y a través de ese conocimiento adorarlo, pero también enseñarle a otras personas a ese Jesús que nosotros estamos adorando. ¿Por qué? Porque siempre va a haber fruto. Y no porque nosotros hagamos la obra, sino porque el mismo Espíritu Santo es el que nos va, bueno, es el que convence a las personas. Y sí va a haber ciertas personas que se van a burlar, pero va a haber también otras que van a aceptar a Jesús, como aquí fue el caso. Amén. Quiero que me acompañen a la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 1 al 6. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Verso 5 dice... verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo se dirige a la iglesia que está en Corinto y les dice, les da un breve resumen de todo lo que el pueblo de Israel hizo cuando estuvo en el desierto. Y entonces les está diciendo, todo esto que pasó con ellos está registrado por algo. Todas las historias, aterrizándolo aquí, todas las historias que están en la Biblia están escritas por algo. Yo les decía, ¿qué tanto estamos conociendo al Dios que estamos adorando? Si realmente conocemos al Dios que estamos adorando, domingos anteriores ya se nos ha predicado de los fundamentos dentro de la vida cristiana, que a nuestra fe le debemos agregar virtud, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, y se nos ha dicho y se nos dijo cómo, en otras palabras, cómo debíamos vivir nuestra vida cristiana. Y a través de eso vamos a demostrar que estamos conociendo al Dios que adoramos. Entonces Pablo les está diciendo aquí a la iglesia de Corinto, porque no quiero, hermanos, verso 1, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar,
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿A qué voy con esto? Pablo le está diciendo, ustedes no se confíen que todos hayan comido el mismo alimento espiritual, ni bebido la misma bebida espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo a vuestros padres, los israelitas, todos comieron el mismo alimento espiritual, bebieron la misma bebida espiritual de la roca que es Cristo, aquí les está diciendo. Pero no de todos se agradó Dios. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a codiciar cosas malas. Y entonces, podemos ponerlo de la siguiente manera. Todos los que estamos aquí podemos adorar, pero ¿Dios se agradará de la adoración de cada uno de nosotros? Ese es otro punto. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos al Dios que estamos adorando, Dios se va a agradar de nuestra adoración. Pero si adoramos a un Dios que ni nosotros conocemos, por ponerlo así, Dios muy difícilmente se va a agradar de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo conscientes. Nada más estamos siguiendo un protocolo por seguir. Y entonces nuestra adoración cambia cuando conocemos al Dios que estamos adorando. Y Pablo les decía, todos ellos salieron y estaban bajo la nube y todos pasaron el mar, y dice, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Y Pablo les está diciendo, tú puedes estar rodeado de gente que toma las mismas clases que tú, que va cada 8 días a los domingos como tú, o entre semana recibe el mismo alimento que tú, pero no de todos se agradó Dios. Y entonces aquí es algo que por lo menos a mí me ha puesto a pensar. ¿Por qué? De decir, ok, he escuchado palabra, he escuchado prédicas, he estado aquí con mis hermanos, pero mi adoración está agradando a Dios. Y es algo que pues realmente yo les dejo en esta noche. ¿Qué tanto estamos o qué tanto conocemos a Dios? Al Dios que estamos adorando. Porque si conocemos al Dios que estamos adorando, entonces vamos a agradar a Dios. Pero si no, entonces, como les estaba diciendo, nuestra adoración se vuelve algo rutinario. De decir, ok, llego a la iglesia, canto, escucho prédica y vámonos. Y entonces, ¿dónde dejas tu adoración, no? Porque es muy diferente de decir, tengo que llegar a la iglesia, dar gracias a Dios, adorar a Dios y shalala y shalala. A nada más llegar y decir, ay, incluso hasta podemos decir, no, es que ya sé cómo va a estar el servicio. No, pues ¿para qué voy? ¿No? De decir, pues van a cantar los anuncios con Rubén, el predicador, y pues ya, dice, pues mejor me quedo en mi casa, canto y ya después me entero de los anuncios y escucho alguna prédica. Y pues por ahí no va el asunto, ¿verdad? Porque entonces el concepto de adoración ya no lo estamos llevando a lo que realmente significa, y el conocimiento de Dios ya no lo tenemos tan claro. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Amén. Y dice verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y vuelve a repetir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Llega a pasar, amado hermano, que, bueno, yo les decía hace unos momentos que nosotros debemos vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir bajo la voluntad de Dios? Leyendo palabra. Cada vez que nosotros leemos Biblia, nos vamos a dar cuenta de las cosas que no le agradan a Dios. Y vemos aquí que Pablo les dice, no sean idólatras como ellos fueron idólatras y perecieron. No murmuren, no tienten al Señor, no acodicien cosas malas, no murmuren. ¿Por qué? Porque esto va a traer consecuencias terribles a su vida. Y dice, y todo estos acontecimientos están escritos para que sean ejemplo para ustedes. Pero pues, tal parece que Pablo, muchas veces, por ponerlo así, Pablo nos está diciendo, esto está escrito para que no lo hagan. Y así como que de decir, nos está retando a hacerlo, y ahí vamos a hacerlo. Pero ahí estamos demostrando que no conocemos a Dios. Porque si realmente conocemos a Dios, entonces todo lo que está escrito aquí, que sabemos que no le agrada a Dios, nosotros lo vamos a dejar de hacer. Y si lo seguimos haciendo, es porque realmente no conocemos a Dios. O sí lo conocemos, pero somos rebeldes. Y pues yo espero que no sea el caso, porque entonces pues ya estaríamos pecando, como dirían, con alevosía y ventaja, y pues por ahí no va el asunto, porque eso ya es muchísimo más grave hacerlo así. ¿Por qué? Porque pues conocemos lo que no le agrada a Dios, o conocemos a Dios, pero le estamos dando la espalda a sus enseñanzas, y eso es apostasía. Y pues evitemos cosas malas dentro de nuestra vida y conozcamos al Dios que estamos adorando. Verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentado, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Pablo, termino con esto, hermano. Dice, así que, verso 12, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque en otras palabras, no nos va a sobrevenir una tentación que no podamos soportar, porque Dios es fiel, y así como nos da la tentación, también nos da la salida. Y si nosotros conocemos a Dios, siempre vamos a saber distinguir cuál es la salida que Dios nos está dando. Así que, hermanos, yo les dejo esta pregunta en esta noche. ¿Qué tanto estamos conociendo al Dios que estamos adorando? Pónganse sobre sus pies y vamos a orar.